Mil bendiciones a toda esta gente hermosa que nos están siguiendo en toda parte donde, por gracia de Dios, esta transmisión es llevada. Que Dios bendiga a todos, a cada uno que están allí siguiéndonos en línea y a los aquí presentes que somos los anfitriones. Vamos a darle un aplauso, pero grande, al Señor. Déselo con todas las ganas. Porque Él lo merece todo. Él lo dio todo. Y nosotros nos toca dar lo mejor de nosotros. Nuestra alabanza y adoración. A todos los amigos, una vez más, mil gracias por tenerte allí. Eres una persona importante para Dios, porque Dios te creó. Dios te creó para que tú seas un adorador de Él. Y Dios te ha llamado a ti aún desde antes del nacer, desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un propósito divino contigo. ¡Aleluya! Y ese propósito Dios lo va a cumplir por encima de lo que el diablo haga, trate de destruir. Dios es un Dios de restitución, que Dios hoy en día sé que te va a hablar. El tema de hoy se llama Dios es un Dios de restitución. Y quiero hablar en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 42, versículo 10. Voy a tocar la parte A del texto. Y dice así: es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Leí la parte B, o sea, la segunda parte del texto. Ahora te voy a leer el texto completo en Nueva Versión Internacional. La primera es Nueva Traducción Viviente. La segunda es Nueva Traducción Nueva Versión Internacional. Dice: después de haber orado Job por sus amigos, ahora viene la parte del texto, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Bendito sea el Dios de los cielos. En la Biblia hay un pasaje muy conocido por todos que hemos leído el libro Joel, en el cual Dios promete restituir lo que el enemigo nos ha quitado. En la versión de la Biblia de las Américas dice así: entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Esa palabra compensar quiere decir dar una cosa o beneficio para reparar un daño. La palabra restituir en el hebreo se traduce como shalom, así, shalom, que significa estar en paz con Dios. De ahí nace la palabra griega, hebrea, shalom, Jehová shalom. El Señor te bendiga en todo, quiere decir esto. La restitución es un concepto bíblico que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los israelitas especificaban la restitución en varias circunstancias. Por ejemplo, acción y efecto de restituir, reintegro, reposición, revolución, retorno, rescate, indemnización, reparación, renovación. Son palabras que se mueven en torno a esta palabra restituir. Tiene varios significados, como la restitución es la devolución de años o gastos que una víctima ha sufrido como consecuencia de un delito. También se puede referirse al reembolso que un delincuente debe realizar
por los gastos que ha tenido como resultado de un delito cometido por un menor que de edad. La restitución puede ser medida de restablecer los derechos de víctimas de violaciones, como la restitución de tierra, viviendas, créditos, la restitución de las capacidades para trabajar. La restitución puede ser la recuperación de identidad. Mire todo lo que abarca esta palabra restituir, para que usted se dé cuenta que el lenguaje bíblico en cuanto a este aspecto es un lenguaje muy extendible, muy rico, por decirlo así. La restitución puede ser el restablecimiento o vuelta de una cosa al estado que tenía antes. ¿Sí? Sí, señor. Desde el momento que el hombre cayó, desde ese mismo momento, todos los seres humanos hemos sido víctimas. ¿Víctimas? ¿De quién? De Satanás. Sí. Y Dios restituye todos los daños causados para que tengamos paz con Él. Para ello hay que conocer o saber algunas cosas que debes conocer para que Dios te devuelva todo lo que has perdido. Dígale que está a su lado: hoy Dios te devolverá todo lo que has perdido. Primero, ¿cómo recuperar lo perdido según la Biblia? En la Biblia hay varios mensajes o varios pasajes que hablan de recuperar lo perdido. Dice que Dios restaurará todo lo que se haya perdido, incluso si está muy lejos, y que tendrá compasión de uno. Así dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 2 y 4. La palabra recuperar significa recobrar, significa recuperar lo que se había perdido o volver a tener lo que antes se poseía. La Biblia dice que Dios puede restaurar todo, incluso lo que está roto. Y que la restauración es parte de su naturaleza. Algunas ideas para recuperar lo perdido como cristiano incluye: primero, diga confiar, dígalo. No escuché bien. Confiar plenamente en que Dios tiene planes para restaurar lo que está destrozado en tu vida. Y dice Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamiento de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermoso. Para ello hay que confiar en Dios de todo corazón. ¿Me escuchó? Amén. Hay que confiar en Dios de todo corazón. Dice: entonces me invocaréis. Estoy en Jeremías, ya leí en 29:11, leo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Dice el verso 14: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver, ¿qué? Nuestra, ¿qué? Cautividad. Y os reuniré de todas las naciones
y de todos los lugares donde los arrojé, dice Jehová, y, digo amigo, y os haré volver al lugar donde les hice llevar. ¿Qué está diciendo? Que le va a retornar su posición, ¿verdad? Qué hermoso es Dios, el Dios que tenemos nosotros. Es decir, expresa tu confianza en Dios cada día, mientras espera con expectativa que Él satisfaga estas necesidades. Debemos tener fe y arrepentirnos y ser obedientes y perseverar hasta el fin, y recibiréis la revelación personal que el Señor nos da para recobrar lo perdido y obedecerla. O sea, quiere decir que Dios te va a revelar, quiere decir que Dios te va a dar la estrategia, la forma, cómo vas a recuperar lo que tú has perdido. Aleluya, aleluya. De acuerdo con la Biblia, Dios tiene poder de restaurar lo que está roto y perdido, incluso los matrimonios. Santo. Dice Lucas 19, de verso 10 a 27, se dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿verdad? A su nombre. Dice el Salmo 142, 3 y 6. Se dice que cuando está perdido, Dios muestra el camino. ¿Qué dice? Cuando el hombre está perdido, Dios muestra su camino. Siempre Dios le va a dar una salida al hombre. Por muy postrado, por muy perdido que esté, si éste se vuelve a Dios, Dios lo restaurará. Y podemos mirar en la parábola del pródigo. ¿Cuántos han leído la palabra del pródigo? Cierto, una parábola muy hermosa. Y dice que el segundo paso para recuperar lo perdido es, diga conmigo, reconocer que nos hemos equivocado. Dígalo. Bien. Y vamos a estar leyendo la parábola del pródigo, y aquí vamos a desarrollar el tema, parte del tema. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Ahora él exige, dame la parte de lo que me corresponde, porque él estaba exigiendo su herencia. Los hijos deben heredar de los padres. Esa es una ley espiritual, una ley de Dios. ¿Me escuchó? Y él estaba en todo su deber, a pesar de ser el menor de edad, de exigir lo que era de él. Aunque no lo hubiera trabajado, él lo exigió. Y como estaba contemplado en la ley, tenía que cumplirse. No muchos días después, sigamos leyendo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí que desperdició, o sea, perdió sus bienes, viviendo perdidamente. O sea, una vida desordenada. Sí. Y cuando todo lo hubo gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Algo que ustedes tienen que entender, si leemos el texto anterior, dice que la parte de los bienes que me corresponde y le repartió sus bienes. El padre no le rehusó darle lo que le pertenecía. Bueno, amigo,
De pronto le diría, tú eres menor, tú estás loco, pero no le escuchó. Toma lo que te pertenece. ¿Me está escuchando? Toma lo que... Le dice, hay muchas mujeres, vicio, va a gastar mi hijo lo que va ahí, pero él no escuchó. Como muchos de nosotros, cuando papá y mamá nos dicen algo, pensamos que papá y mamá están locos, que nosotros sabemos más que ellos, que nosotros tenemos dominio y que nosotros manejamos las cosas. Bueno, pienso que ese consejo de padre tuvo que haber llegado a la mente del hijo pródigo. Y dice que él recogió todo y se fue y malgastó todo lo que había que perdido, ¿verdad? Y cuando hubo malgastado todo, vino hambre. ¿Aló? Y eso es lo que los papás y las mamás no quieren, que sus hijos pasen necesidades, que sus hijos pasen hambre. ¿Aló? Ningún padre desea eso para su hijo o para su hija. Pero sin embargo, él no escuchó el consejo y empezó ¿qué? A tener ¿qué? Hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle todo. Qué bueno vivir en casa donde los jovencitos que están aquí no trabajan, tienen jabón, tienen agua, tienen luz, tienen abanico, tienen alimentos, tienen estudios, tienen todo, cepillo, tiabo, tienen todo regalado. No gastan un centavo, pero ellos se creen que eso no es suficiente hasta que no se desordenan y se dan cuenta qué cosas han hecho en su vida. Aleluya. Dice el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Imagínense, un descendiente judío apacentando cerdo, cuando el judío ni siquiera quiere ver el cerdo. Pero a este le tocó no solo apacentarlo, sino darle alimentación a los cerdos. Y no solo eso, sino desear comer lo que los cerdos comían. A veces Dios tiene que llevar a la persona a tocar fondo. Si usted, a las mamás y a los papás que están peleando con los hijos, que luchando, déjelo que toquen fondo. Déjelo que la vida lo golpee, que la vida le enseñe para que pueda reaccionar y entender lo que usted le está evitando. A su nombre. Y eso fue lo que dio el pródigo. Bueno, ¿quieres tú vienes? Tómalo. Vete. Parece que era un mal padre. ¿Quieres? Vete. Toma. A su nombre. Él la quería evitar. Pero él no entendió eso. Y dice aquí, comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, nadie le daba comida. Estaba mal. Y volviendo en sí, cuando ya tocó fondo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Entonces empezaba a recordar la comida, los bienes que tenía en la casa, las comodidades que tenía. Y yo aquí perezco de hambre, se estaba muriendo de hambre, porque es que el desorden te va a llevar Dios a que aguantes hambre, a que toques el fondo. Y cuando se toque el fondo, te llega al fondo. Y como ya no puede pasar más para abajo, solo tiene que mirar hacia arriba.
Y dice, me volveré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, reconoció su falta. Y contra ti, reconoció que le había faltado al papá también por no escucharle. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio el padre. Aquí el padre representa a Dios. Dice, de lejos lo vio el padre. Y movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué gran padre tenemos nosotros. Que después de llevar una vida desordenada, Él nos espere de esta manera. A su nombre. Un padre que nos dio la salud, nos dio la vida, nos dio la juventud y todo lo perdimos en derroches, en cosas que no edifican. Pero sin embargo, su misericordia ha sido tan grande que hoy estamos aquí por esa misericordia. Dice el verso 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido. ¿Cómo llegaría el hijo pródigo? Ropas andrajosas, sucias, deterioradas, vestirle. Y luego dice, y poned un anillo en su mano y calzado en su pie. ¿Cómo llegó ese pródigo? Aló. Pero qué bueno, que mira, el padre le mandó a poner vestido nuevo. Refiere a vestiduras nuevas, a una nueva vida. Sí. Le mandó a poner un anillo en su mano. Le estaba restableciendo su derecho de hijo. Y calzado en sus pies indica que ya su hijo iba a caminar de otra manera. Dice el versículo 23. Traed becerro gordo y matadlo. Estaba aguantando hambre. Por eso es que cuando nos volvemos a Dios de corazón, la prosperidad, la bendición viene. A su nombre. Mandó a matar el becerro gordo. Y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. No se había muerto. Ha revivido, o sea, cambió la forma de vida. Se ha vuelto perdido y ensayado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. El mayor. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. 28. Se enojó. No quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Sentía, mas se respondió, digo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me ha dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, no le dijo hermano, tu hijo, reconociendo que el padre tenía ciertos privilegios más con él que con los demás. Tu hijo, que
que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar el becerro gordo. Mire esto. Entonces le digo, hijo, tú siempre estarás o estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aleluya, aleluya. Aquí en esta parábola nosotros vemos ese amor incondicional que tiene Dios. Mira que no se le puso al muchacho, ¿dónde gastaste el dinero? ¿Dónde gastaste la mitad de mi hacienda que te di? No le reprochó nada, simplemente le dijo, lo dejó que tocara fondo. Si tu hijo no quieres tú, como padre o como madre, que no toque fondo, toda la vida va a estar así. Déjalo que toque fondo para que pueda reaccionar. Y mira que el Salvador quiere recuperarlo y darle todo lo que ha perdido. A mí me enseñaron que a Dios se le aplaude con todo el alma. Miremos qué perdió el pródigo. Dame la parte de mis bienes que me corresponde. Los bienes. Verso 13. Dice, recogió todo lo que le habían dado y allí que sus bienes que, viviendo que, perdidamente lo desperdició. Muchas veces Dios nos deja que toquemos fondos. El adicto, el alcohólico, el delincuente, el parrandero, el mujeriego, en cualquier momento de la vida llega que aún lo que está haciendo le fastidia. Lo que está haciendo le repudia su alma. Y es allí donde va a tomar decisiones. Yo le comparto mucho a los padres y a las madres. Las madres quieren darle todo. Ay, yo quiero que mi hijo, mi hija, no se ponga en eso. No gaste dinero, no gaste tiempo en eso. Hasta que no toque fondo, no reaccionará. Porque eso hace parte de la naturaleza humana. A usted le están diciendo, por allí no te metas, pero ¿por qué me prohíben que pase por allí? ¿Qué pasa? Yo voy a ver qué. Hay un consejo del Salomón, dice, el sabio ve el peligro y se aparta. O a veces a nosotros nos hacen ver que hay un peligro, pero no nos apartamos hasta que no experimentemos. Y ese es algo de la temeridad del hombre, algo en la naturaleza humana del ser humano. A su nombre. Dice que cuando tocó fondo, cuando empezó a aguantar ¿qué? Hambre. Ahora, la Biblia no dice falta de ropa, falta de calzado, pero si cuando llega a la casa el padre le dice vestirle, era porque no tenía vestimenta. Zapatos, ponerle calzado, era porque no lo tenía. O sea, él estaba en un estado ya, totalmente. Ahora la pregunta, ¿ese es el deseo que tiene Dios para cada uno de nosotros? No. ¿Pero por qué suceden estas cosas? Porque no escuchamos consejo.
no escuchamos consejos. Cuando venimos a escuchar consejos, primero tenemos que oírlo. Y cuando ya estamos estrellados, ya no hay otra opción. Entonces, cuando vamos a reaccionar, ¿qué más? Pasar que hambre, ¿verdad? Encontró a alguien que trató de ayudarlo y dice que lo llevó a su hacienda para que apacentara que cerdo. Y dice, y deseaba llenar de algarroba que la comida de los cerdos. Arrimado quiere decir que estaba ahí por la comida. Y la comida tenía que comer algarroba. Comida de cerdo. A su nombre. Y diga conmigo, a veces el Señor permite que toquemos fondo para que tomemos la decisión de volvernos a Él. ¿Dónde toma el pródigo la decisión? Verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus anhelos. Aquí él reaccionó, ¿verdad? Empezó a reconocer, sí, que la decisión que había tomado no había sido la mejor. Reconoció que se equivocó. Si usted ve una persona con las adicciones y usted lo apoya y lo sigue apoyando, no lo deja tocar fondo. Tiene que dejarlo que toque fondo. Que toque fondo. Solamente póngalo en las manos de Dios y déjelo que toque fondo. Que llegará el día en que se dará cuenta que la decisión que tomó no ha sido la mejor. Pero mientras usted le esté apoyando, no le da espacio para que Dios haga la obra que quiera hacer en él. Denle el aplauso al rey, no me aplauda a mí, por favor. Es como cuando hay una persona que está en una piscina y piensa que suena cara por ahí y va al lado y siente que no hay fuerza. Sí, señor. Hasta que toca fondo. Wow, se da cuenta que se puede ahogar. A su nombre. A su nombre. Ya conocemos qué hizo. Y levantándose vino a quién? Al Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Y dice que el Padre se emocionó, se alegró, corrió y movido a misericordia, se echó sobre su cuello y le besó. Ese es el Dios que tenemos. No importa la situación por la cual estés pasando, Dios todavía te está esperando, porque tiene misericordia de ti y quiere que estés mejor y no que estés viviendo lo que estás pasando. Bendito sea Dios. Dice que cuando se dio cuenta su padre, se dio cuenta y volvió a su padre, tuvo que vencer los prejuicios. El pródigo tuvo que vencer los prejuicios. Mira, ve, también que lo tenía el papá y véalo cómo regresa. ¿O no? ¿Sí o no? Tuvo que vencer los prejuicios, el que dirán de las amistades. Pero obvio, decididamente, cuando estamos como estamos y nos volvemos de todo corazón, no importa lo que diga el vecino, lo que diga quiere decir. La importancia es que Dios me ha recibido, me ha restaurado y
mi vida será diferente. Sí, aleluya. Esa actitud le permitió ¿qué? ¿Qué le permitió esa actitud? Hallar ¿qué? La misericordia de Dios. Padre Santo. Si movido a misericordia el Padre, ¿verdad? Otra cosa, corrió y se echó a su cuello y le besó. El Padre ordenó que ponerle un anillo, símbolo de restituirle su posición como hijo. Vestidura, símbolo de una vida nueva. Ponerle calzado pie, símbolo de un nuevo andar. Sí es. Le restituyó todo lo que tenía. Eso te hace el Señor a ti en este día, si te vuelves a Él. A su nombre, gloria. Otro ejemplo de restitución para ir terminando es el ciego Bartimeo. Diga, el ciego Bartimeo. A su nombre. Dice Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino que... ¿No escuché? Mira, cuando Cristo no está en tu corazón, tú mendigas amor. Tú mendigas cariño, afecto. ¿Crees que nadie te quiere? Porque no estás en el camino, estás junto al camino. Pero los que estén en el camino de Dios rectamente, ellos no me digan amor porque el Padre principal lo ama. Y oyendo que era Jesús Nazareno, estoy interpretando antes, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David. ¿Qué fue lo que pidió? ¿Qué es lo que tiene que pedirte hoy? La misericordia de Dios. Sí, aleluya. Y muchos le arrependían para que callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué había perdido el ciego? ¿Qué tenía que Jesús restituirle al ciego? La vista. Y Jesús dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El texto que hemos leído, para comenzar, encontramos a un hombre ciego llamado Bartimeo, el cual, cuando escuchó que era Jesús que iba pasando, comenzó a gritar para Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús mandó a llamarlo, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le respondió, que recobre la vista. Si Bartimeo le dijo a Jesús que él quería recobrar la vista, significa que antes podía ¿qué? Ver.
significa que él antes que podía ver. Que por alguna causa había perdido la vista, pero él quería ver nuevamente. Recobrar significa recuperar, como hablamos de lo que se había perdido, o volver a tener lo que antes se poseía. Esta historia podemos ver que al final nuestro Señor Jesucristo hizo un milagro en la vida de Bartimeo, pues recobró la vista. Esto significa que aunque lo que hemos perdido sea muy difícil de recuperar, con la ayuda del Señor lo podremos lograr. Hace unos años llegó alguien a mí. Su familia se había desintegrado. Un hijo se había ido para España. La otra hija estaba en Venezuela. En aquel entonces Venezuela era el boom prácticamente de la economía aquí en Sudamérica. Y el hijo mayor se había estacionado en Bogotá. El padre y la madre quedaron aquí. Y los padres preocupados por sus hijos. La familia estaba deshecha. Y en aquel entonces Dios puso una palabra en mi boca. Le dije, Dios te va a juntar tu familia. Ustedes van a tener sus hijos juntos otra vez y van a estar en unas condiciones mucho mejor que las de ahora. Habían sufrido demasiado los papás, había un problema de adicción de droga en uno de ellos. Bueno, era una familia desintegrada. Pasaron los días y un día cualquiera se fue la familia y se fueron para Bogotá. Y ahí en Cundinamarca empezó el Señor a trabajar en un aserradero. Y ahí en Cundinamarca restablece el hogar. Luego me llama la señora, la esposa de él. Queremos vender lo que tenemos aquí en Soledad. Vendieron lo que tenía en Soledad. Y se fueron, hicieron la casa muy cómoda. El que estaba en España regresó a terminar una carrera de medicina que había abandonado por problemas de droga. Terminó su carrera en Bogotá y se quedó como médico en Bogotá. Todos los que se habían ido regresaron. Y hoy en día, para la gloria de Dios, esa familia está completica. Todos viven en Bogotá. Los que se habían ido para el extranjero. Dios restituyó la familia. Pero ellos dos hicieron algo. Todos dos se consagraron a Dios definitivamente. Y Dios, cuando hay una disposición de corazón, de cambio, Dios actúa porque Él es bueno. Déselo fuerte. Y eso es bueno, Dios es bueno y sigue siendo bueno. A su nombre. Seguramente, al igual que Bartimeo, en nuestra vida hemos perdido cosas valiosas que quisiéramos con todo el corazón volverlas a recuperar. Ahí le dejo un espacio para que usted coloque en su vida qué valioso perdió. Por eso está este espacio en blanco. Y usted me va a poner qué es lo valioso que usted ha perdido. A su nombre. A su nombre. Decíamos, posiblemente nuestra salud, nuestro matrimonio, nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad emocional, el amor de los hijos,
Pero ¿qué estamos haciendo para recuperar lo que hemos perdido? Hay una pregunta. En este texto podemos encontrar qué es lo que necesitamos hacer para recuperar aquello que hemos perdido en nuestra vida por medio de la ayuda de nuestro Dios. Primero, digo amigo, para recuperar lo perdido no podemos quedarnos junto al camino. Dígase lo que está a su lado. No oí nada. ¿Dónde estaba Bartimeo? ¿Dónde está usted? Esa es la pregunta. Porque si usted no está en el camino, está junto al camino. Si sigue junto al camino, nunca recuperará lo perdido. Dice el verso 46. Entonces vinieron y dijo al salir, dijo él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, y el ciego estaba junto al camino. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Qué hacía junto al camino? Mendigando. Mientras tú estés lejos de Dios, vas a mendigar en la vida. Así es. Porque vas a pretender y vas a vivir de otros. Dependes de otros. Pero cuando llegas al Señor, ya no dependes de otros, sino de Él. Y Él siempre tiene provisión. ¿Qué tuvo que hacer Bartimeo? Venir a donde estaba ¿quién? Jesús. ¿Jesús dónde estaba? En el camino. ¿Qué dijo él? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. A su nombre. Nosotros tenemos que comprender que si seguimos junto al camino, va a ser que, es decir, haciendo las cosas a nuestra manera, lejos del Señor, no vamos a poder recuperar aquello que hemos perdido. Tenemos que venir al camino, que es Jesús. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y usted de la rama. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto. Verso en negrita. Pues separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. Esta es versión palabra de Dios para todos. A su nombre. Gloria a Dios. Segundo paso para recuperar lo perdido. Tenemos que dejar de confiar. ¿Ah? Solamente que con la ayuda de Dios y de los hombres. Sí, Señor. Entonces vinieron a Jericó y al salir, sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, dijo, yo Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Bartimeo estaba esperando recibir ayuda de las personas que pasaban por allí. ¿De quién dependía? De los hombres. De los hombres. Pero nadie podía darle lo que él verdaderamente necesitaba. Nadie pudo hacer que él recuperara lo que había perdido, aunque mendigaba por ayuda. La palabra mendigar significa solicitar una cosa con humillación. Nosotros, si queremos recuperar lo perdido, que hemos perdido, tenemos que humillarnos, pero delante del Señor. Bartimeo lo hacía ante los hombres, nosotros tenemos que hacerlo ante el Señor. Aleluya, amén. Gloria. Gloria a Dios.
Pues lastimosamente muchas veces, si delante de la persona mostramos nuestra vulnerabilidad, de muchos se aprovechan de eso para destruirnos aún más. Pero cuando delante del Señor, o sea, nos postramos, llegamos delante del Señor, reconocemos que no podemos, que ya nosotros no podemos, entonces Él nos ayudará. Aleluya. Para recuperar lo perdido tenemos que dejar de ser indiferentes con el Señor. No escuché nada. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, no escuché nada. Para recuperar lo perdido tenemos que Nada. Gloria a Dios. Verso 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando Jesús pasó por donde estaba Bartimeo, él no fue indiferente para con el Señor, pues seguramente Bartimeo había escuchado todo lo que Jesús había hecho. Había escuchado todos sus milagros. Y cuando Jesús pasó por allí, Bartimeo comenzó a clamar y comenzó a gritar. Él sabía que tener un encuentro con Jesús era seguramente la única posibilidad de poder recuperar lo que tanto anhelaba. En esta mañana yo te voy a decir lo mismo. Tú debes entender que si hoy buscas un encuentro con Jesús, tú también puedes recuperar lo que has perdido. Aleluya. Muchos cristianos no tenemos la actitud de Bartimeo. Sabemos que necesitamos que no hemos podido recuperar lo que hemos perdido. Y aún así seguimos indiferentes con el Señor y con la iglesia. Sabemos que con Jesús podemos lograrlo, pero seguimos indiferentes. No le damos importancia a la vida espiritual. Con su palabra, ¿indiferencia con qué? Con su palabra, ¿con qué más? Pues no oramos, siga. No nos queremos congregar, siga. No adoramos, no ayunamos. Y perdemos, ¿qué? Lo principal, la oportunidad de experimentar las maravillas de Dios en nuestra vida. A su nombre. Y termino. Para recuperar lo perdido, no nos tenemos. No. ¿Cómo que? No nos tenemos que qué. ¿No escuché bien? No nos tenemos que qué. No nos tenemos que qué. ¿Dar por qué? Por vencido. Amén, amén, amén. Y muchos le decían o le defendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo lo reprendieron para que yo no gritara. Quisieron callarlo, pero no pudieron callarlo, sino que al contrario, él gritaba más fuerte. Él no se rindió, él no hizo caso a la crítica, él no hizo caso a las palabras de desánimo. Él sabía quedarse por vencido. Callarse significaba quedarse ciego. Nosotros tenemos que comprender también que si no nos rendimos,
que si nos rendimos, estamos renunciando a poder recuperar aquello que hemos perdido, que amamos, aquello que es de tanta importancia para nuestra vida. Nunca te des por vencido. Amén. Jairo estaba perdiendo algo muy querido para él, su hija. Él vino a Jesús y recibió la resurrección, el revivir de su hija. La mujer sirofenicia, una hija estaba atormentada, vino y clamó a Jesús y su hija fue libre. Bartimeo clamó a Jesús y recobró la vista. La sirofenicia recobró la libertad de su hija. Jairo, la vida de su hija. Y todos los que llegan a Jesús con un corazón dispuesto pueden recuperar lo que han perdido en su vida. Y termino. Cuando Bartimeo recobró la vista por medio del poder de Dios, del Señor, ya no se quedó junto al camino, sino que siguió a Jesús en el camino. Cambió la manera. Antes estaba junto, ahora seguía a Jesús en el camino. Eso es un llamado a nuestra vida, que cuando recuperamos lo que hemos perdido, no nos apartemos del camino de Dios. Sigamos el ejemplo de Bartimeo, sigamos al Señor en el camino que nos lleva a la bendición y a la vida eterna. Póngase de pie. Y levanta tus manos. Levanta tus manos. Quizás, yo no sé qué has perdido tú. Aún me atrevería a decirte si has perdido un ser querido. Significa que él se fue primero que tú, o ella primero que tú. Pero si tú eres obediente a Jesús, en la eternidad te encontrarás con él. ¿Qué has perdido? ¿Qué has perdido? Llore. Si quiere llorar, llore. ¿Qué has perdido en el día de hoy? Si has perdido a Jesús, hoy puedes recuperarlo. Si del ministerio has perdido el ministerio, alguien te cambió, te sacó de allí, te vio que eres indigno, Dios hoy te devuelve el ministerio que te ha dado. Hay una unción que se pasea por aquí. Wow. Hay una unción poderosa. Todos los que llegaron a Jesús. La Biblia me enseña que Jesús restituye lo que hemos perdido. Ya le hablé de la mujer sirofenicia. Recobró la libertad de su hija. Jairo recobró la vida de su hija.
La mujer del flujo de sangre recobró su salud. Bendigo tu nombre, Señor Jesús. Gracias. El hombre de la mano seca recobró su mano. Gracias, Dios. Gracias. Nadie que venga a Jesús con un corazón dispuesto se regresará como vino. Tú eres salvo, Señor. Porque tenemos un Dios de restitución. Misericordioso. El pródigo, el padre del pródigo no le reprochó lo que había hecho, solamente lo dejó que tocara fondo para que se diera cuenta que hay un Padre celestial. Señor Jesús. Te amo, Padre Santo. Y volviera a él. Gracias. Gracias, Señor Jesucristo. De pronto has perdido el amor de tu familia. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Solo te han maltratado, Bendito tú eres. te han rechazado, Bendito tú eres, Dios. Bendito. te miran como poca cosa. Gracias. 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 Hoy Jesús, Gracias. Santo tú eres. hoy Jesús, Santo tú eres, Padre. Santo. Jesús está aquí. Santo. Santo. Jesús está aquí. Yo no oigo a nadie clamando. Todos los que llegaron a Jesús para recuperar lo perdido clamaban. A ti no te escucho clamando. Maravilloso. 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 Allí lo que está en línea, tú hoy puedes recuperar lo que has perdido. Hoy puedes recuperar lo que has perdido. Allí levante las manos y diga conmigo: gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Hoy, por fe, declaro que lo que el enemigo me robó, hoy Jesús me lo devuelve. Muchas gracias. Amén. Y amén.